Toda mi vida me dijeron que debía buscar el amor, buscar el amor, buscar el propósito, buscar el éxito, como si la vida fuera una gran carrera y el premio estuviera escondido en algún lugar lejano, reservado solo para los que corren lo suficiente, los que se esfuerzan sin cesar, los que nunca dejan de intentar. Y así caminé, con los ojos puestos en el horizonte, siempre esperando que el día de la plenitud llegara, ese día en que, finalmente, todo encajara. Pero nunca llegaba. Cada meta alcanzada era como agua salada en el desierto. Entre más bebía, más sed tenía. Me prometieron que si estudiaba, trabajaba duro, hacía lo correcto y rezaba con fe, algún día lo que tanto anhelaba sería mío. Sin embargo, dentro de mí, algo no encajaba. ¿Por qué, si hacía todo bien, seguía sintiéndome incompleto? Fue entonces cuando la pregunta más importante empezó a tomar forma. ¿Y si no se trata de buscar más, sino de recordar lo que ya soy? Porque en lo profundo de mi ser, detrás de los anhelos y la ansiedad, había una voz suave que me decía: no necesitas buscarlo, ya lo tienes. Al principio pensé que era una ilusión piadosa, un consuelo que me ofrecía la mente para no caer en la desesperanza. Pero esa voz no se apagaba. Cada vez que me detenía en silencio, la escuchaba con más claridad. Ya es tuyo. Siempre lo ha sido. Comencé a darme cuenta de que vivimos en una cultura que idolatra la búsqueda. Nos enseñaron a poner la felicidad al otro lado de un objetivo, como si el universo funcionara por mérito y no por identidad. Como si Dios estuviera en el cielo esperando que cumpliéramos ciertos requisitos para finalmente entregarnos aquello que tanto anhelamos. Pero eso no es verdad. Descubrí que la enseñanza más profunda no está en aprender a pedir, sino en recordar que ya se nos dio, que el Padre no retiene nada, que lo que parece estar lejos, en realidad solo está oculto por nuestra incredulidad. Y entonces, todo cambió. Imagina por un momento a un hombre que hereda una casa maravillosa, pero que, por un error administrativo, vive en la calle sin saber que esa propiedad le pertenece. Trabaja día y noche para pagarse un cuarto. Pide ayuda, sufre, se desespera, cuando todo lo que necesitaba ya estaba a su nombre. Eso es exactamente lo que hacemos con nuestras bendiciones. Creemos que hay que conseguirlas, cuando en realidad hay que despertar a ellas. Y aquí es donde el mensaje eterno resuena. Al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Estas palabras, tan enigmáticas, tienen sentido solo cuando entendemos que tener no se refiere a posesión externa, sino a conciencia interna. El que se reconoce poseedor, manifiesta. El que se siente carente, perpetúa su carencia, aunque ya tenga todo. La vida, entonces, no se trata de una búsqueda, sino de una revelación. No de conquistar, sino de aceptar. No de pedir, sino de reconocer. La conciencia de que ya es mío transforma el alma, quita la ansiedad, elimina la necesidad de impresionar, disuelve la competencia. Ya no necesito correr, ni convencer a nadie, ni luchar por ser visto, porque ya soy. Y si ya soy, entonces ya tengo. Es en este punto donde muchos se rebelan internamente. Pero si ya lo tengo, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo vivo? Y la respuesta es sutil y poderosa, porque no lo has asumido como real en tu interior. No se trata de afirmaciones vacías o deseos al viento. Se trata de vivir desde el final, de caminar como quien ya recibió, de hablar como quien ya posee, de dormir como quien ya descansa en la seguridad de la herencia. Cuando eso ocurre, el mundo cambia. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado por dentro. Todo lo visible es solo un reflejo. La verdadera realidad es tu estado de conciencia. Cuando ese estado se alinea con la verdad de que ya te pertenece, entonces lo visible se reorganiza para confirmar tu creencia. El mundo es un espejo, y el espejo solo puede mostrarte lo que tú asumes como verdadero. Por eso, buscar fuera lo que no se ha reconocido dentro es como gritarle al reflejo que sonría mientras tú mantienes el ceño fruncido. Hoy quiero que sueltes la carga, suelta la ansiedad, suelta la búsqueda. Deja de mirar al cielo pidiendo lo que ya se te dio. Mira dentro, respira y asume. No tienes que ser más, no tienes que probar nada. Solo tienes que recordar, porque en lo más profundo ya eres todo lo que buscabas. Y lo que es tuyo por naturaleza
no necesita ser mendigado, solo aceptado. Llegar al punto de cuestionarlo todo no es señal de fracaso, sino de despertar, porque solo quien se ha cansado de buscar fuera se atreve por fin a mirar dentro. Fue en uno de esos silencios largos, donde el alma ya no quiere respuestas rápidas, que comprendí algo devastador y maravilloso al mismo tiempo. Todo lo que anhelaba con fuerza ya estaba en mí, pero lo había ignorado por años. Es irónico, ¿no? Pasamos la vida corriendo tras espejismos, pidiendo a gritos lo que ya nos pertenece, como si fuéramos un rey sentado sobre un trono, mendigando limosnas en su propio reino, como si una semilla dudara de su derecho a convertirse en árbol. Me vi claramente, no como alguien que debía conseguir, sino como alguien que debía reconocer que el universo, Dios, la vida, como quieras llamarlo, ya había depositado en mí todo lo necesario, no como un premio por portarme bien, sino como mi diseño original. La imaginación, ese juguete al que tan poca atención damos, es en realidad la llave del cofre. Cuando imaginas, no estás fingiendo. Cuando imaginas, estás tocando el plano invisible donde todo ya existe. Cuando imaginas algo con convicción, con emoción, con certeza, estás tomando posesión de lo que te corresponde, no porque lo inventes, sino porque lo despiertas. Fue entonces cuando entendí por qué tantas veces fracasaba en lo que deseaba. No era porque no fuera posible, no era porque no lo mereciera, era porque seguía creyendo que estaba afuera, que era ajeno, que tenía que alcanzarlo. Y lo que se percibe como lejano, permanece lejano. Dentro de ti está el reino. Susurra una verdad milenaria, no en una ciudad, ni en una fórmula, ni en el esfuerzo extremo, sino dentro de ti. Y si dentro de mí está el reino, entonces también está la salud que busco, el amor que espero, la abundancia que deseo, la paz que anhelo. No como algo que debo rogar, sino como algo que ya existe en su forma esencial, esperando ser aceptado. Es como el rosal que duerme dentro de la semilla. Tú no creas el rosal, solo le das el ambiente, la fe, la creencia necesaria para que se manifieste. Así funcionan tus deseos más profundos. No son caprichos, son mensajes de lo que ya es tuyo en lo invisible, clamando por nacer. Y es ahí donde aparece una verdad clave. No deseas algo porque no lo tienes, lo deseas porque ya es tuyo en otro plano. Y tu alma lo recuerda. Sí, tu alma recuerda. Recuerda cómo se siente la plenitud. Recuerda el lenguaje de la abundancia. Y por eso te duele lo contrario. No porque te falte, sino porque no estás alineado con lo que en verdad eres. Esa es la voz que arde en tu interior cuando algo no encaja. No es capricho, es señal, es tu ser diciendo, esto no es lo que soy, esto no refleja lo que es mío, esto no es mi herencia. Y aquí, en este punto de la historia, ocurre el giro. Ya no eres alguien que busca desde la necesidad. Ahora sabes que eres alguien que imagina desde la certeza. La imaginación se convierte en un acto sagrado. Ya no es soñar por soñar. Es recordar cómo se siente tener eso que deseas. Recordar cómo te comportas siendo esa versión elevada de ti mismo. Recordar que la causa está en ti y siempre lo estuvo. Las palabras cobran sentido. Todo lo que pidáis creyendo que ya lo habéis recibido, lo recibiréis. No dice que lo tendrás si te portas bien. Dice que ya lo tienes si crees que lo tienes. Y esta es la revolución silenciosa que cambia vidas. No necesitas que el mundo te lo confirme primero. No necesitas pruebas externas para comenzar a sentirte diferente. Primero lo asumes dentro. Primero lo aceptas sin condiciones. Y entonces, como un espejo perfecto, la vida comienza a reflejar esa nueva imagen que tienes de ti. Ya no eres el buscador, el que espera, el que se desespera. Ahora eres el dueño que recuerda, el creador que imagina, el heredero que despierta. Y, en este nuevo estado, la pregunta deja de ser ¿cómo lo consigo? Y se transforma en ¿cómo sería vivir sabiendo que ya es mío? Ahí todo cambia, tu postura cambia, tu voz cambia, tu manera de caminar, de respirar, de mirar la vida cambia. No porque algo haya llegado, sino porque tú por fin has llegado a ti mismo. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves atrás. No naciste con miedo, no llegaste a este mundo sintiéndote incompleto. En tu estado más puro, cuando eras apenas una chispa de vida envuelta en carne, no sabías de escasez, de esfuerzo, de espera. Mirabas, reías, llorabas, deseabas, sin cuestionar si merecías. Simplemente eras, simplemente vivías. Y en ese estado, todo fluía hacia ti. El alimento llegaba, el calor llegaba.
el amor llegaba. Pero entonces algo ocurrió. Poco a poco, empezaron a decirte que no bastaba con ser, que si querías recibir, tenías que portarte bien, que si querías ser amado, debías agradar, que si deseabas algo, tenías que esforzarte hasta el agotamiento. Así, lo que antes era natural, se volvió condicionado. Lo que antes dabas por hecho, empezó a parecerte un privilegio reservado solo para unos pocos. Fue ahí, en esa infancia moldeada por frases, gestos y miradas, donde se sembró la gran mentira. No tienes, no eres, no puedes, aún. Y como tierra fértil, tu mente absorbió esas semillas sin resistencia, porque eras niño. Oh, ¿cómo? Porque confiabas, porque no sabías que tenías derecho a cuestionar. Entonces, aceptaste como verdad lo que en realidad era una programación ajena. Y comenzaste a vivir desde la carencia. Empezaste a pensar que el amor debía ganarse, que el éxito era para los mejores, que la paz era para los santos, que la abundancia era para los que sacrificaban más. Y sin darte cuenta, te volviste esclavo de una espera interminable, siempre buscando mejorar para ser digno, siempre esperando merecer para recibir. Te convencieron de que Dios estaba lejos, mirando desde arriba, con un cuaderno en mano, anotando tus errores para decidir si eras apto para bendiciones. Te hicieron creer que el cielo estaba en el futuro, que la plenitud venía después, que primero debías cumplir una lista interminable de requisitos. Y así, olvidaste que el reino no está allá afuera, ni en un tiempo lejano. Está dentro de ti, aquí y ahora. Olvidaste que no eres un mendigo ante el universo, sino heredero de toda su gloria. Olvidaste que lo que buscas no se consigue, se despierta. Pero ¿cómo culparte? Si desde niño oíste frases como no sueñes tanto, la vida no es fácil, el dinero no crece en los árboles, Dios da, pero también quita. No se puede tener todo, primero lo uno, después lo otro. Tienes que sufrir para merecer. Cada una de esas frases fue una piedra más en el muro que te separó de ti mismo. Cada creencia aceptada fue un paso más lejos de tu verdadera identidad. Y ahora, siendo adulto, sigues buscando sin saber que la raíz del problema no está en lo que no tienes, sino en el patrón mental que sostiene la idea de que te falta algo. Ese patrón es como una lente invisible que distorsiona todo lo que ves. Puedes estar rodeado de oportunidades, de amor, de belleza, y aún así sentirte vacío. Porque lo que filtra tu experiencia no es la realidad, sino tu creencia sobre ella. Si crees que te falta, siempre verás escasez. Si crees que no mereces, siempre sabotearás lo que llega. Si crees que necesitas esforzarte más para ser valioso, nunca descansarás. Porque el problema no está en el mundo, sino en cómo lo estás interpretando desde dentro. La buena noticia es que ese patrón no es eterno, fue aprendido. Y todo lo que fue aprendido puede ser desaprendido. No estás condenado a vivir bajo la programación de tu infancia, ni de tu cultura, ni de tus errores pasados. Puedes elegir una nueva forma de ver, de sentir, de pensar. Pero para eso, primero tienes que reconocer la mentira. Tienes que tener el valor de mirar hacia atrás y ver que mucho de lo que creíste simplemente no era verdad. No porque tus padres quisieran hacerte daño, no porque tus maestros fueran crueles, no porque tu entorno fuera perverso, sino porque ellos también fueron criados bajo la misma ilusión. La ilusión de la falta, la ilusión de la falta, la ilusión de que hay que buscar afuera lo que ya existe dentro. Y entonces se perpetúa el ciclo. Una generación rota educa a la siguiente desde su herida. Y así se transmite el miedo, el esfuerzo, la sensación de carencia, de padres a hijos, de culturas enteras. Pero tú estás aquí para romperlo. Estás leyendo estas palabras porque algo dentro de ti ya lo sabe. No viniste a repetir el patrón, viniste a transformarlo. Viniste a recordar lo que olvidaste. Que ya eres completo, que ya estás en unidad con lo que anhelas, que ya fuiste bendecido desde antes de nacer. No tienes que convertirte en alguien más para recibir, solo tienes que dejar de creerte alguien menos. El verdadero despertar no es mágico ni ruidoso, es silencioso y poderoso. Ocurre cuando te das cuenta de que no necesitas buscar el tesoro, porque tú eres el tesoro. Cuando entiendes que no debes correr tras el amor, porque tú eres amor. Cuando dejas de esperar señales, porque tú eres la señal. Este es el momento de desprogramarte, de mirar cada creencia y preguntarte, ¿esto me hace sentir pleno o carente? ¿Esto me conecta con lo que soy o me aleja? ¿Esto lo elegí yo o lo acepté dormido?
Porque cuando empiezas a ver con ojos nuevos, descubres que nunca te faltó nada. Simplemente creíste que te faltaba. Y esa creencia hoy puede morir. Después de tantos años pidiendo, deseando y esperando, la idea de vivir como si ya lo fuera, como si ya lo tuviera, parece absurda, incongruente, contradictoria. ¿Cómo voy a actuar como si mi deseo ya se cumplió, cuando lo que veo con mis ojos dice lo contrario? Y sin embargo, ese es el secreto que transforma realidades. Todo lo que deseas ya existe en una dimensión invisible. Está completo, vivo, perfecto, esperando que lo aceptes como real dentro de ti, antes de que aparezca afuera. Porque el universo no te da lo que anhelas con ansiedad, sino lo que asumes como verdadero. Vivir desde el final no es un juego mental. Es un acto de fe emocional profunda. Es entrar en el estado de conciencia en el que ya no deseas, porque ya tienes, donde ya no pides, porque ya eres. No se trata de hacer como si, ni de fingir. Se trata de sentir con tanta intensidad la realidad de tu deseo cumplido, que tu mente y tu cuerpo comienzan a responder como si eso ya fuera parte de tu vida cotidiana. Y cuando eso ocurre, el mundo externo, obediente como un reflejo, comienza a alinearse con ese nuevo estado interior. Así funciona la ley. Todo estado mental y emocional sostenido con convicción y persistencia termina por manifestarse en lo visible. No porque mágicamente aparezca algo, sino porque ya estaba ahí, pero tú no podías verlo hasta que te convertiste en la versión que puede experimentarlo. Este es el corazón del principio. Tú no atraes lo que deseas, atraes lo que ya eres, y la manera más directa de serlo es asumirlo como tu realidad, no mañana, no cuando tengas más evidencia, no si las cosas cambian, sino ahora, ahí en medio de lo contrario, ahí cuando parece que todo te niega, ahí cuando la cuenta sigue en ceros, cuando la enfermedad persiste, cuando nadie cree en ti, ahí decides vivir desde el final. Te sientas, cierras los ojos y con la intención más pura te haces una pregunta poderosa. ¿Cómo me sentiría si ya fuera cierto lo que tanto deseo? Y no respondes desde la lógica, respondes desde el corazón, desde el cuerpo, desde el alma. Sientes la paz de quien ya no espera. Sientes la alegría tranquila de quien ya recibió. Sientes la expansión del gracias profundo, porque ya es tuyo. Y te quedas ahí, respirando ese estado, inundándote de él. No por unos segundos, no como una tarea forzada, sino como una nueva forma de habitarte. Esa es la técnica. Simple, sí, pero profunda. Tan poderosa que cambiará tu vibración, tu lenguaje, tu manera de hablar contigo mismo, tu forma de reaccionar. Porque cuando ya lo tienes por dentro, ya no necesitas que el mundo lo confirme. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de asumir el estado emocional del deseo cumplido como tu hogar natural. ¿Quieres amor? Siente el calor de esa presencia como si ya estuviera abrazándote. Camina como alguien profundamente amado. Habla como alguien que se sabe digno de compañía. Sonríe como quien ya ha sido elegido. ¿Quieres prosperidad? Siente la gratitud de la abundancia. Actúa como quien ya no teme por mañana. Respira como quien vive con holgura y libertad. Agradece como quien ya ha recibido de sobra. ¿Quieres salud? Siente la vitalidad en cada célula. Camina como quien ha sanado. Vive como quien ya ha sido restaurado. Da gracias como quien vive en plenitud, porque así funciona la creación. Primero lo aceptas, luego lo ves, pero si sigues esperando verlo para creerlo, lo estarás posponiendo indefinidamente, porque la fe no sigue a la evidencia. La evidencia sigue a la fe. Vivir desde el final es un salto, uno que da miedo, porque renuncias a lo que ves, porque dejas de usar el dolor como excusa, porque dejas de pedir lástima o validación por tus heridas, y tomas una decisión interna irrevocable. Desde hoy, me convierto en quien ya lo tiene. Y eso requiere valentía, no porque sea complicado, sino porque significa soltar la antigua identidad, esa que decía, no puedo, no es para mí, quizá después, depende de otros. Pero al dar ese salto, lo imposible se vuelve inevitable. Recuerda, no estás imaginando algo que no existe, estás conectando con una versión de ti que ya lo vive en otro nivel de conciencia. Y al sostener ese estado con fidelidad, esa versión comienza a empujar hacia lo visible, hasta que se convierte en tu nueva realidad. Por eso, cada vez que quieras algo, no lo pidas como quien no lo tiene. Vívelo como quien ya fue bendecido. Y da gracias desde el futuro, como si ya estuvieras allí. Porque en verdad, ya estás allí. Solo necesitas permanecer. Todo parece ir bien
hasta que no ves resultado. Has sentido el poder de asumir el deseo cumplido. Has habitado por instantes la certeza de que ya es tuyo. Te has sumergido en el estado de plenitud y gratitud. Y sin embargo, pasan los días y todo allá afuera sigue igual. Nadie te llama. La cuenta bancaria no sube. El cuerpo sigue doliendo. La soledad persiste. Y entonces, la vieja voz regresa. Esa que estaba dormida pero no muerta. La que dice, ¿ves? Sabía que era mentira. Te ilusionaste. Esto no funciona. Estás perdiendo el tiempo. Es el viejo yo, el personaje que construiste a partir de tus miedos, tus heridas, tus fracasos. El que aprendió a vivir desde la carencia, desde la lucha, desde el esfuerzo continuo. El que se siente más cómodo en el sufrimiento que en la paz, porque ha hecho del dolor su identidad. Ese viejo yo no quiere morir. Y por eso pelea. Te seduce, te confunde, te hace dudar. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a escucharle, comienzas a volver a los hábitos de siempre, a revisar ansiosamente si ya llegó, a contar los días como si estuvieras esperando un milagro ajeno, a comparar tu proceso con el de otros, a sentirte frustrado, decepcionado, enojado contigo mismo. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Ese estado emocional es exactamente lo que te aleja de tu manifestación, porque has salido del estado del ya lo soy y has regresado al estado del aún no tengo. El viejo yo se alimenta de la espera. Se fortalece cuando te posicionas como alguien que todavía no tiene, todavía no es, todavía no puede. Porque en ese papel, él sigue vivo, sigue reinando. Y no te engañes, no se irá sin luchar. Cada vez que elijas tu nuevo estado, él intentará recordarte lo anterior. Te mostrará las noticias, los números, los síntomas. Te dirá, esto es la realidad. No puedes negarla. Pero no se trata de negar. Se trata de elegir a qué realidad le das poder. Porque hay algo que debes entender con claridad. Lo que ves es solo el eco de lo que ya fuiste. Tu mundo actual es la manifestación retrasada de tu estado anterior. Y si ahora estás habitando un nuevo estado, es solo cuestión de tiempo para que lo visible se reorganice. Pero ese tiempo no es castigo, es prueba. Es el terreno donde se demuestra quién manda dentro de ti, el viejo yo que se desespera o el nuevo tú que permanece. Aquí es donde muchos se rinden, no porque no funcione, sino porque no aguantan el vacío entre el estado asumido y la realidad actual. Pero si supieran que ese vacío es parte del proceso, lo abrazarían. La tierra no da fruto apenas siembras. La semilla necesita oscuridad, necesita reposo, necesita confianza. Así también tu nuevo estado requiere ser sostenido, protegido, afirmado aunque no veas resultados inmediatos. Porque en ese espacio de aparente nada, todo se está gestando. El viejo yo te dirá, si no lo ves, no es real. Pero el nuevo tú responde, si ya lo soy, no necesito verlo aún. Ahí está la diferencia. Ahí está la madurez espiritual. Ahí está el poder creador. Recuerda esto. Esperar que algo ocurra es declarar que aún no ha ocurrido. Y si declaras que aún no ha ocurrido, sigues sembrando carencia, incluso desde la fe. Por eso, en este camino, la espera es una trampa sutil. Te hace parecer paciente, pero en realidad te mantiene en el estado de falta. Y desde la falta, solo puedes crear más falta. Entonces, ¿qué haces mientras el mundo se pone al día con tu nueva identidad? No esperas, te mantienes. Actúas como quien ya recibió, piensas como quien ya tiene, hablas como quien ya es. No como un truco, no como una estrategia, sino porque ya sabes la verdad. Lo que has asumido ya es real en el plano que importa. Y entonces, cuando el viejo yo regresa con sus dudas, lo miras a los ojos y le dices, gracias por protegerme todo este tiempo, pero ya no te necesito. No soy quien fui. Ya no vivo desde el miedo. Ahora sé quién soy. Y lo dejas ir. No con odio, no con lucha, sino con amor y firmeza, porque fue parte del camino, pero ya no tiene poder. Y sí volverá, varias veces. Te tentará, te hará sentir pequeño, pero cada vez que te mantengas fiel a tu nuevo estado, él se debilita más y tú te fortaleces. Hasta que un día, sin ruido, sin aviso, todo cambia. No porque haya llegado algo nuevo, sino porque lo que siempre fue tuyo por fin se manifestó. No porque lo alcanzaste, sino porque lo sostuviste dentro hasta que se reveló fuera. Y entonces, ¿entiendes? La espera fue una ilusión, la lucha fue innecesaria. El viejo yo solo era una sombra, y tú siempre tuviste el poder. La semilla había sido plantada en el terreno de la conciencia, y aunque la superficie aún no mostrara frutos visibles, algo dentro de mí comenzaba a florecer. El mundo externo seguía pareciendo igual, las mismas personas,
los mismos lugares, los mismos desafíos, pero dentro, una certeza nueva palpitaba como fuego silencioso. Había asumido un nuevo estado del ser y ahora debía sostenerlo. La mente, como un eco del pasado, intentaba arrastrarme de vuelta. Me susurraba que nada había cambiado, que era ridículo caminar con la espalda recta y el corazón elevado si todo afuera seguía igual. Pero yo ya no podía hacerle caso, porque entendí que el mundo no es causa, sino efecto, y los efectos siempre van detrás de las causas, jamás delante. Sostener el nuevo estado era como cuidar una llama en medio del viento. No bastaba con haberlo sentido una vez, ni con haberlo declarado. Tenía que vivirlo, respirarlo, encarnarlo. Tenía que persistir en la conciencia de que ya era mío, incluso si la evidencia física gritaba lo contrario. Aquí es donde muchos se rinden, esperan ver antes de creer, pero quien vive desde la verdad creadora sabe que debe creer antes de ver. La ley es clara: todo lo que pidiereis orando, creed que lo habéis recibido, y os vendrá. No dice que llegará si te portas bien, si haces suficiente, si el universo se alinea. Dice que debes creer que ya lo has recibido. Así que me levantaba cada día como si ya fuera quien había decidido ser. Me hablaba a mí mismo como si ya estuviera viviendo en ese nuevo estado. Caminaba como quien ya posee. Dormía como quien descansa en la seguridad de que todo está cumplido. Y cuando las dudas tocaban a la puerta, no las combatía con fuerza. Simplemente las dejaba pasar como nubes en el cielo, mientras regresaba suavemente al sentimiento de «ya es mío, no era fácil». A veces, la vieja identidad volvía con fuerza, los recuerdos del pasado, los fracasos, los hábitos, los rostros que reflejaban la antigua versión de mí. Pero comprendí que todo eso eran sombras, reflejos atrasados de estados antiguos de conciencia. Si permanecía en el nuevo estado, esas sombras también se desvanecerían. Entonces recordaba: el mundo es un espejo, no refleja lo que deseo, sino lo que creo ser. Si yo seguía viéndome como carente, limitado, víctima de las circunstancias, el mundo seguiría proyectando esas formas. Pero si persistía en la conciencia de plenitud, libertad y creación, el mundo, eventualmente, no tendría más remedio que reflejarme esa imagen. A veces, no hacía falta actuar. Otras veces, una acción surgía con naturalidad, no desde la desesperación, sino desde la inspiración. No forzaba, no manipulaba, no presionaba, simplemente me alineaba internamente y el camino se abría. Una mañana, mientras caminaba por el parque, sentí una paz tan profunda que me detuve. El mundo seguía igual, pero yo no era el mismo. En mi interior había una certeza indestructible: ya es mío. No porque lo viera con mis ojos físicos, sino porque lo había visto y sentido con los ojos del alma. Y eso era suficiente. Había entendido el verdadero significado de sostener el nuevo estado. No se trataba de esfuerzo, sino de fidelidad. No era una lucha contra lo viejo, sino una rendición a lo nuevo. No era una carrera, era una permanencia, como quien ya llegó y simplemente descansa en la certeza. Durante este tiempo, descubrí que los mayores enemigos no eran las circunstancias externas, sino los susurros internos que intentaban convencerme de que nada había cambiado. Pero cada vez que esos pensamientos surgían, recordaba que yo era el único que podía definir lo real. Y lo real no es lo que veo, es lo que soy. La práctica se volvió una disciplina sagrada. Volver una y otra vez al estado del deseo cumplido. No permitir que la vista me engañe. No ceder ante la impaciencia. No buscar señales afuera, sino permanecer dentro del sentimiento cumplido. Porque quien se mueve por fe no necesita pruebas. Él es la prueba viviente. Y así, cada día, sostenía ese nuevo ser como quien sostiene un hijo en brazos. Con amor, con ternura, con compromiso. No era cuestión de esperar que algo pasara, era cuestión de reconocer que ya había pasado y que ahora todo lo externo estaba simplemente poniéndose al día. Es ahí donde reside el poder, no en cambiar el mundo, sino en cambiar la conciencia, porque el mundo es solo un eco. Persistir en el nuevo estado es confiar en que el eco, tarde o temprano, tendrá que responder. ¿Te das cuenta? Sostener el nuevo estado no es cargar un peso, es habitar una verdad, es mirar con los ojos del alma
y ver que todo está cumplido. Es caminar en medio del desierto con la certeza de que ya tienes agua, porque dentro de ti fluye el manantial eterno. Y cuando eso ocurre, todo comienza a moverse. No porque lo forces, sino porque has reconocido tu identidad real. Tú no eres un mendigo buscando milagros, eres el creador que ha decidido recordar quién es. No fue un milagro, tampoco fue un golpe de suerte, ni una coincidencia del destino. Fue el reflejo perfecto de lo que siempre estuvo gestándose en lo invisible. Aquello que un día parecía lejano, imposible o ajeno, ahora estaba delante de mis ojos. Era real, pero no porque el mundo exterior lo hubiese traído a mí, sino porque por fin yo había dejado de luchar, de resistirme, de pedir desde la carencia y había comenzado a vivir como quien ya posee. La manifestación no llegó cuando más la necesitaba, sino cuando más convencido estaba de que ya era mía. Ese día, el escenario de mi vida empezó a cambiar sutilmente, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa a cada elemento del mundo para alinearse con mi estado interno. No hubo truenos, ni fuegos artificiales, solo paz, una paz profunda, que no dependía de lo que mis ojos vieran, sino de lo que ya sabía en lo más íntimo. Esto es mío, porque lo he aceptado dentro de mí. Durante mucho tiempo, confundí la fe con esperanza. Esperar que las cosas sucedan no es lo mismo que saber que ya han sucedido en un plano más profundo. La esperanza tiene una fragancia de duda, una semilla de quizá, pero la certeza es un fuego interno que no necesita pruebas ni garantías. Vive como quien ya tiene, actúa como quien ya es, ama como quien ya posee. Esa es la fe que transforma. El mundo, ese espejo perfecto y obediente, empezó a reflejar exactamente lo que yo me atrevía a sentir como verdadero. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse. Las personas adecuadas empezaron a aparecer sin que yo las buscara. Oportunidades que parecían olvidadas regresaron, pero esta vez con fuerza, no porque algo externo hubiera cambiado, sino porque yo ya no era el mismo. Recuerdo una mañana en particular, mientras caminaba en silencio por el parque, donde solía meditar imaginando mi nueva vida. El aire olía igual, los árboles estaban en el mismo lugar, pero yo era otro. Ya no caminaba como quien espera algo, sino como quien simplemente da gracias por lo que ya es suyo. Y en esa calma, entendí, nunca estuve esperando que el mundo me diera algo, siempre fue al revés. El mundo esperaba que yo lo creyera primero. Ese fue el momento en que comprendí que la vida no se trata de perseguir manifestaciones, sino de transformarse en la versión del ser que las contiene. No se trata de lograr, sino de aceptar. Dejar de buscar porque buscar implica que no tienes, pero aceptar es reconocer que lo eterno, lo divino, ya habita en ti. Me vi a mí mismo como un jardinero. Durante semanas, había sembrado semillas invisibles con mis pensamientos, mis emociones, mis decisiones internas. Y ahora comenzaban a brotar. El jardinero no grita a la tierra, ni la culpa por no ver resultados al día siguiente. Él confía, riega, cuida, permanece. Y un día, la vida responde. Así es como se manifiesta lo que ya te pertenece. No cuando lo deseas con desesperación, sino cuando lo portas con calma. No cuando haces listas interminables de afirmaciones, sino cuando te alines con el sentir de lo deseado como un hecho. No cuando ruegas al universo, sino cuando lo das por hecho dentro de ti. La transformación más grande no fue que mi realidad cambiara, fue que yo dejé de necesitar que cambiara para sentirme pleno. Y justo en ese momento, cambió. La paradoja divina, porque todo lo que alguna vez esperé que el mundo me ofreciera, reconocimiento, amor, éxito, seguridad, brotó desde dentro. Y entonces, el mundo, obediente como un espejo, no tuvo más remedio que reflejarlo. Ya no caminaba pidiendo señales, no buscaba confirmar si estaba funcionando. Sabía que ya había funcionado desde el instante en que me convertí en aquello que deseaba. ¿Me volví causa? No efecto. Me convertí en la semilla, no en el fruto, porque entendí que todo fruto aparece cuando la semilla ya ha muerto en la tierra y dado lugar a una nueva forma de vida. Así, en medio de una vida cotidiana, sin espectáculo ni fuegos artificiales, comenzó a manifestarse esa nueva realidad que tanto había sentido, el empleo que siempre soñé, pero que no necesitaba para sentirme valioso, la relación que refleja el amor que ya me doy. La abundancia que acompaña a una conciencia plena, no la que intenta llenar un vacío. Todo llegó, pero ya no con ansiedad ni urgencia, sino como quien recibe lo que nunca dejó de ser suyo. Y lo más hermoso de todo esto
fue descubrir que no se trata de lograr algo para siempre, se trata de recordar constantemente quién eres, porque cada día trae consigo nuevas escenas, nuevos retos, nuevas invitaciones a olvidar y nuevas oportunidades de asumir, una vez más, el estado del ser que elijo habitar. La manifestación no es el final, es el reflejo de una transformación, es la evidencia externa de una victoria interna. Y aunque el mundo aplauda los logros, yo celebro el proceso, porque ahora sé que el verdadero regalo no es lo que obtienes, sino en quién te conviertes mientras lo aceptas. Ya no necesito correr, no tengo nada que perseguir, porque aquello que deseaba siempre fue mío. Solo necesitaba dejar de buscarlo afuera y recordarlo dentro. Siempre estuvo aquí, no afuera, no en el futuro, no como una promesa lejana que algún dios caprichoso decide otorgar, sino aquí, en lo más íntimo de tu ser. Eso que tanto buscabas, que te desvelaba y te hacía mendigar afectos, bendiciones o validaciones, ya te pertenecía antes de que lo pidieras. Y hoy, después de este viaje interno, lo sabes con la certeza de quien ha despertado de un largo sueño. Al principio todo parecía contradictorio. ¿Cómo aceptar que yo soy el origen si me sentía víctima de todo? ¿Cómo dejar de buscar si siempre me enseñaron que para tener había que esforzarse, perseguir, competir, merecer? Pero ahora veo que el verdadero esfuerzo era despertar. El verdadero trabajo era soltar la identidad de carencia y abrazar sin reservas la de creador. He comprendido que el mundo no está ahí para darme lo que deseo, sino para reflejar quién soy. Es un espejo que jamás miente, aunque a veces duela. Me mostraba mis miedos, mis dudas, mis contradicciones, pero también me mostró mi fe cuando me atreví a sentir como real lo que aún no veía con los ojos. Me mostró mi poder cuando, en medio del caos, persistí en el nuevo estado. Me mostró mi transformación cuando ya no tuve necesidad de preguntar ¿cuándo llegará? Porque en mi interior ya no necesito señales externas para creer. Ya no corro tras resultados, porque el resultado soy yo. Cuando cambio yo, todo cambia. No por magia, sino por ley, no por azar, sino por conciencia. Este principio me libera, me empodera, me responsabiliza, me sana. Hoy sé que lo que me pertenece no es un objeto, una persona, una meta. Lo que verdaderamente me pertenece es el derecho divino a elegir quién soy, a crear desde el amor, a habitar la certeza de que soy uno con la fuente, a vivir desde el centro, no desde la periferia de las apariencias. Ya no busco, ya no lucho, ya no dudo, porque ya es mío, porque siempre lo fue. La vida ya no es una carrera por conseguir, sino una danza para recordar. Y yo danzo con gratitud, porque cada vacío me llevó al fondo de mí, cada frustración me reveló un patrón que necesitaba morir. Cada deseo fue una campanada del alma diciendo, despierta. Eso que anhelas no está lejos, está dentro. Solo míralo, siéntelo, asúmelo y verás. La enseñanza no fue una técnica, fue un despertar, fue un cambio de ser. Fue aceptar que yo soy no es solo una frase, sino el código secreto de la creación. Es el nombre de Dios vibrando en mí. Es la contraseña del reino. Es la llave que abre todas las puertas porque no necesita puertas. En este silencio, donde ya no me hace falta pedir, florece la plenitud. En este estado donde no espero nada, todo se me añade. Porque quien ha asumido su verdadera identidad no depende de lo visible. Vive en la dimensión del espíritu, donde todo ya está cumplido. Y sí, ahora comprendo que no era necesario buscar más, porque lo que buscaba era yo mismo. Y cuando me encontré, todo cambió. Las cadenas se disolvieron, el ruido cesó, el mundo dejó de ser enemigo y se volvió escenario. Todo se alineó, no porque allá afuera algo cambiara, sino porque aquí adentro yo desperté. Así termina este viaje, no con un punto final, sino con una revelación viva. Yo soy el dueño de mi destino, porque yo soy la conciencia que lo crea. Nada me falta, porque todo lo que soy ya es completo. No tengo que correr tras lo que deseo, solo debo recordar que ya es mío y vivir como si lo supiera. Entonces, ¿para qué seguir buscando? Descansa, creador, deja de perseguir. Lo que buscabas con tanto anhelo ya te pertenece, ya te pertenece. Y cuando vuelvas a olvidar, cuando el mundo te grite lo contrario, cuando el viejo yo intente colarse de nuevo en escena, regresa a ti, cierra los ojos, siente, asume, recuerda, ya es tuyo. Siempre lo fue, solo estabas dormido. Pero ahora estás despierto y lo sabes.